bendiga, hermanos. Buenos días. Buen día. Gracias a Dios que nos permite estar reunidos en esta mañana. Gracias a Dios por estos hermosos cantos y gracias a Dios por la próxima conferencia que tendremos ya próxima semana. El Señor lo use para su gloria y para edificación de su pueblo. Y esta mañana, continuando con nuestro culto de adoración, pues vamos ahora a la predicación y les voy a pedir que me acompañen a Romanos capítulo 10, continuando con nuestra serie expositiva de Romanos. Romanos capítulo 10, tiempo de la predicación ahora, de escuchar y estar atentos a la palabra del Señor. En esta ocasión de los versículos 14 al 21. Romanos capítulo 10, versículos 14 al 21. Dice la palabra de Dios en esta mañana: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice: yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento los provocaré a ira. E Isaías es muy osado y dice: fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel dice: todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Vamos a orar. Padre, Dios eterno y de toda gloria, te bendecimos, Señor, y exaltamos tu nombre. Te adoramos porque tú eres digno de toda adoración por lo que has hecho por nosotros en Cristo Jesús. Gracias porque el mensaje de tu evangelio ha llegado a nosotros. Gracias porque podemos predicar el evangelio y ser expuestos a la palabra de verdad. Gracias te damos por este glorioso mensaje. Gracias por esta preciosa salvación. Y te pido que por medio de tu palabra obres en los corazones y en las mentes de mis hermanos. Que tú obres salvación, pero también santificación por medio del mensaje de esta mañana. Trabaja en cada uno de nosotros, lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. No todas las noticias son buenas noticias. Imagínate si te enterases que Emma Gueleria Valverde va a ser mamá. Bueno, para la familia de quien sea esta Emma, es muy buena noticia. Pero para nosotros una noticia así no tiene sentido. No es una buena noticia. Obvio que nadie conoce a esta Emma, de hecho, porque yo inventé el nombre. Habrá buenas noticias que no siempre serán aceptadas como buenas. Y hay buenas noticias también que, aunque pudieran ser buenas para nosotros, nunca las escucharemos y por lo tanto no son ni noticias. Bueno, el evangelio son buenas noticias. Sin embargo, son buenas noticias para todos objetivamente, pero subjetivamente solo son buenas noticias para quienes lo escuchan. Y simplemente al ver nuestra cultura, nuestros alrededores, podemos decir que mucha gente no ha escuchado el evangelio. Y tristemente, los que han escuchado, muy probablemente es un evangelio diluido, o el evangelio del decisionismo, o el evangelio de la prosperidad. Muchos viven engañados con un falso evangelio, y muchos otros jamás lo han escuchado. Y para poder ser salvos deben creer, y para creer deben escuchar el evangelio. Retomando el contexto de este pasaje, toda esta sección de los capítulos del 9 al 11 es un solo tema central en cuanto a la justicia de Dios vindicada.
¿Cómo es Dios justo, siendo que elige a unos para salvación y que no todos los de Israel son salvos, siendo que ellos tienen las promesas del Antiguo Testamento? Y en todo el capítulo 9 habló sobre la soberanía de Dios en la salvación y en la elección, la cual Dios en su amor decidió libremente amar a unos cuantos y predestinarlos para salvación eterna. Y eso es algo que Pablo tuvo que lidiar durante sus viajes misioneros. Objeciones que comúnmente traían sus hermanos según la carne, los judíos, diciendo cosas como que Dios ha fallado a las promesas del Antiguo Testamento, que Dios falló en cumplir sus promesas a Israel. Y como observamos, ese no es el caso. Al contrario, Dios ha cumplido sus promesas desde tiempos antiguos. Y es lo que trata en el capítulo 9, que no todos los que nacen de Israel son la verdadera Israel. Y hace esta separación que muchos no pueden ver, entre una Israel física y una espiritual. Y eso lo explicará más a detalle en el capítulo 11, pero explica que la verdadera Israel está formada por los hijos de acuerdo a la promesa, aquellos que no nacen según la voluntad de hombre, sino según la voluntad de Dios. Pero ahora el capítulo 10 trata sobre la responsabilidad humana en la salvación. Y comenzó tratando el tema con el rechazo del evangelio de sus compatriotas los judíos. Pone el asunto presente de su tiempo, un rechazo a gran escala de todo el pueblo judío. Mientras que por otro lado, los gentiles que no conocían a Dios estaban abiertamente abrazando el evangelio. Y demuestra que esto es algo que Dios tenía anticipado, intencionado desde el Antiguo Testamento, y lo hace Pablo trayendo pasajes del Antiguo Testamento para demostrar las profecías, demostrando que la palabra de Dios no ha fallado, sino que ha sido cumplida. Y por un lado, demuestra que la salvación le pertenece al Señor por elección. Pero por el otro lado demuestra que el rechazo de Israel es por su propia culpa. Es por causa de su incredulidad y por rebelarse contra la manera que Dios escogió para salvación. Hay responsabilidad humana en la salvación y ellos intentaban buscar sus propios caminos de salvación, generando su propia justicia. Pero Pablo explica que la salvación es solo por la fe en Jesucristo. Solo su justicia es necesaria y suficiente. Y lo hace poniendo el contraste entre la justicia que procede de la ley, que es inútil para salvación, y la justicia de la fe. También demostró que es necesario la fe y la confesión del mensaje del Evangelio para salvación. Y observamos que estas dos eran evidencias de una obra de Dios en el corazón del hombre, haciendo la fe como un medio universal que Dios escogió para salvación. Una salvación que es para todo aquel que cree. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Con esto, presenta la gran verdad que nos motiva a las misiones. Que este evangelio es para todos y para cualquiera. Que este evangelio es para todos y que no importa quién seas, no importa qué hayas hecho o qué tan grandes sean tus pecados. Si confiesas y confías en Jesús como tu Salvador y Señor, confiando tu vida entera a Él, serás salvo. Así de simple y así de maravilloso. Y esto va de acuerdo con la gran comisión. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Mateo 28, 18 al 20. Esa es nuestra responsabilidad, de ir y compartir el Evangelio. Pero el trabajo de salvación es de Dios. Y así es como se unen estos dos capítulos de Romanos 9 y Romanos 10. La soberanía de Dios en la salvación y la responsabilidad humana, tanto de creer, ejercer fe, y de arrepentirse, como de ir y compartir estas buenas noticias. Y Pablo ahora
dará este mismo énfasis que estas buenas noticias son realmente buenas noticias solo para quienes las escuchen. Dios ha ordenado el medio único y exclusivo para salvación, la fe en su Hijo Jesucristo. Y ese es el énfasis de nuestro primer punto. 4 cosas que son requeridas en la maquinaria de Dios de la salvación. John Murray dice, el punto principal es que la relación salvífica con Cristo, que involucra invocar su nombre, no es algo que puede ocurrir en el vacío. Solo ocurre en el contexto creado por la proclamación del Evangelio. Es decir, que no puede ocurrir de la nada. No sucede aparte de ciertos medios establecidos. 4 cosas que son necesarias para invocar el nombre del Señor de una manera salvífica que mencionó Pablo de los versículos 14 al 15. Hay un orden lógico en el proceso de la salvación y recordemos aquí, nos da ese orden desde la perspectiva humana. Y podemos ver estos 4 en el sentido progresivo de los cuestionamientos que hace Pablo aquí. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Los que son salvos invocarán el nombre del Señor, pero para invocarlo necesitan creer. Aquí el griego indica que el creer es de aquel a quien invocan. Hay una relación entre en quien creen y entre quien confiesan. Y da la idea de moverse hacia Él, de venir a Él, de confiar totalmente en Él. No solo creer aspectos sobre Él, pero de venir a Él en completa rendición. Ahí es donde afirmamos lo que estuvimos observando la ocasión pasada, que primero crees y luego confiesas. No puedes confesar sinceramente, y menos si eso trae un precio, si realmente no lo crees de corazón. Los hombres no podrán invocar el nombre del Señor para salvación si no creen sinceramente y de todo corazón en Él. Y la fe no tiene que ser una fe grande o una fe fuerte. Una fe muy sencilla en la persona correcta es lo que hace la diferencia. Solo la fe en Jesucristo salva. Y eso se evidencia por clamar su nombre, por invocarlo como Señor y como Salvador. ¿Podrá ser salvo alguien si invoca el nombre del Señor pero no cree en Él? Si no crees que está vivo, no invocarás su nombre. Si no crees que Él es el mediador entre Dios y los hombres, no esperarás respuesta. Si no crees que murió por ti, no tiene sentido en invocar su nombre. Si no crees que sea capaz de salvarte o tengas esperanza de que esto sea verdad, ¿realmente perderás el tiempo? Tienes que creer sinceramente en el mensaje del Evangelio, en lo que Jesús hizo por pecadores. Entonces, primero necesitas creer para confesar. Eso es lo que la pregunta retórica de Pablo nos hace entender. Entonces, el resultado de la fe es confesión. Luego sigue en el versículo 14. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Los que son salvos invocan el nombre del Señor cuando creen primero, pero para creer necesitan oír el mensaje que ocupan creer. Invocar al Señor presupone la fe. La fe presupone conocimiento. No pueden creer algo que desconocen. Si no, sería una fe como la de los ateos, una fe ciega. De que la nada creó todo con una explosión universal, de una singularidad. Y yo les digo, entonces tu nada es algo muy complicado. Entonces, Pablo nos hace ver que el mensaje del Evangelio es necesario para que crean. Es necesario hablar de Jesús, de su persona, su obra, para que puedan tener una fe que salva. Es necesario el mensaje del Evangelio que habla de Cristo. Y al menos conocer lo esencial del Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme
a las Escrituras, 1 Corintios 15:3. No van a creer realmente si les entregas otro mensaje, porque creerán a lo mejor en algún Jesús que se parece al Salvador, pero no en Jesús el Cristo. Y si no es Jesús el Cristo en el que creen, no pueden ser salvos, porque solo en el nombre de Jesús hay salvación. Él es el único camino al Padre. Él es la puerta, el camino, la verdad y la vida. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Entonces el resultado del mensaje del Evangelio es la fe. ¿Pueden ver cómo Pablo nos hace ir pensando con estas preguntas al punto que quiere llegar? Porque esta fe que es necesaria está basada en un conocimiento de la verdad. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Luego sigue en el versículo 14. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Los que son salvos invocan el nombre del Señor cuando creen primero el mensaje de Cristo que ellos escuchan. Pero para escuchar el mensaje necesita haber alguien que lo comparta. Esta palabra habla de alguien que ha sido llamado particularmente a predicar el Evangelio. La palabra usada aquí es heraldo. Un heraldo era un representante oficial, autorizado y enviado por algún rey o gobernante para hacer una proclamación autorizada. Ahora, aunque hay gente que Dios da dones como predicadores, maestros, evangelistas o misioneros, y estos son heraldos de Jesucristo, debemos de ver que todo cristiano tiene esta misma responsabilidad. Todo miembro de una embajada celestial, es decir, de una iglesia local, es un heraldo de Jesucristo. Es importante que los cristianos no solo conozcan el mensaje, pero que lo aprendan a compartir. Todo cristiano es parte de esa responsabilidad de llevar el Evangelio a las naciones. De una u otra forma, tienes que poner tu granito de arena en esto. Todo cristiano tiene que prepararse, equiparse, estudiar y aprender a compartir el mensaje de Jesucristo. Y no modificarlo o agregarle cosas que le haga, o creas tú que le hagan falta, o de quitarle cosas que pudieran parecer ofensivas. Ese no es el trabajo de un mensajero. ¿Se imaginan? Si escriben un correo y que pase por algún tipo de filtro de inteligencia artificial o un corrector automático, y que diga, de sentimiento intenso hacia otro de lo abismal de mi órgano que bombea sangre. Cuando el mensaje original era, te amo de lo más profundo de mi corazón. Si tu mensaje no llega como lo escribiste, entonces el mensaje no es fiel. Y tú has recibido un precioso mensaje como para estropearlo con tus modificaciones. El mensajero tiene la responsabilidad de tomar el mensaje, de guardarlo, protegerlo, mantenerlo y así pasarlo a otros. Y debemos entender que lo importante es el mensaje. En primer lugar, no necesariamente se necesita un predicador. Pablo lo está poniendo como la forma principal, pero hay otras formas. Juan 20:31 dice, pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. Está la palabra directa, la palabra de Dios, o por algún tratado evangélico que contenga la verdad. Lo esencial es que tengan el conocimiento de la verdad. Lo esencial del Evangelio. En segundo lugar, sí es importante el cómo entregas el mensaje. El contenido del mensaje es lo más importante. Pero no tiene el mismo efecto si no lo entregas con el estampado correcto. Y la forma más bíblica y útil es comenzar con las malas noticias. De hacerles ver la realidad
de lo importante del mensaje, de la necesidad del mensaje y de las buenas noticias que realmente trae el mensaje. Dijo Juan Carlos Ryle: las personas nunca pondrán sus caras decididamente hacia el cielo, ni vivirán como peregrinos hasta que sientan realmente que corren peligro del infierno. Sin una plena convicción de pecado, quizá parezca que los hombres vengan a Jesús y lo sigan por un tiempo, pero pronto se alejarán y volverán al mundo. Y el mensajero debe entrenarse para entregar cada vez mejor ese mensaje. Pero vemos esa realidad. Alguien debe tomar el mensaje del rey y salir a entregarlo a toda persona. El evangelio debe de ser presentado y predicado. Luego siguen las preguntas, versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Los que son salvos invocan el nombre del Señor cuando creen primero el mensaje de Cristo que escuchan de un mensajero que fue enviado. Pero no podrán predicarlo si las personas no van. Gracias a Dios por los medios de comunicación y el Internet que nos permiten propagar mejor y más rápido el mensaje del Evangelio. Sin embargo, eso no quita la responsabilidad de salir y llevar el mensaje. De ver a alguien y de compartirle las buenas noticias. De enviar a personas a lugares donde nunca se ha predicado de Cristo, o lugares donde es muy difícil compartir el mensaje del Evangelio. Y esa es la razón por la cual este capítulo es uno de los mejores capítulos misioneros de la Biblia. Pablo está alentando a las misiones y a los misioneros para ir al mundo a compartir a Cristo. Y a la iglesia que entienda esto y también alentarla para que apoye a las misiones. Esto debe realmente alentar a la iglesia a ser los que sostienen la cuerda para que otros bajen al pozo más oscuro a compartir el Evangelio. A apoyar a las misiones. Se necesitan enviar obreros. Se necesitan enviar predicadores. Y gracias a Dios por organizaciones que hacen precisamente esto. De enviar y apoyar a misiones y a misioneros y a sus familias. Y observen lo que dice de aquellos que son enviados. Versículo 15. Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Misioneros, evangelistas, pastores, maestros, cristianos que tienen la pasión por compartir el evangelio. Todos aquellos que anuncian el evangelio del bien. Y sí, incluso tus pies son hermosos si tú anuncias el evangelio de Jesucristo. Es una invitación para ti como cristiano a que pongas ese granito de arena y compartir el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha ordenado y equipado a predicadores y evangelistas. El Espíritu Santo aparta a algunas personas para ciertas tareas particulares de este llamado, como lo vemos en Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3, cuando Bernabé y Saulo son apartados. Pero todos, como cristianos, somos llamados a ser testigos de Jesucristo. Somos llamados a presentar defensa de todo aquel que os demande razón de la esperanza que está en nosotros. Predicar el Evangelio es una misión divina. Hay una belleza inigualable en la proclamación del Evangelio. Y Pablo aquí cita Isaías 52:7. Isaías 52:7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. Esto es como una invitación para que se hagan misiones, pero también que la iglesia reconozca el valor de las misiones para apoyarlas y sustentar la obra de las misiones alrededor del mundo. Mi nombre será grande entre las naciones, Malaquías 1:11.
Y ese es el deseo y el propósito de su iglesia, engrandecer su nombre y expandir su reino en la tierra, para que su nombre sea grande entre las naciones. Es el medio destinado por Dios. Aunque no puedas unirlo, a lo mejor con la predestinación del capítulo anterior. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Primera de Corintios 1:21. Entonces este pasaje es una clara invitación a las misiones y a hacer nuestro trabajo como cristianos de compartir el Evangelio. Y eso, recordemos, lo hace explicando la responsabilidad humana en la salvación. Dios escogió que su salvación vendría por la predicación de la palabra, que sería predicada por mensajeros fieles. Pero el asunto es que lo está explicando en un contexto de rechazo. Aquellos que reciben el Evangelio y creen por la obra del Espíritu Santo son salvos y lo van a confesar. Pero también habrá quienes escuchen el Evangelio, el Espíritu Santo no va a obrar y la respuesta será un rechazo al mensaje. Y esa es la idea que tiene desde el versículo 1 de este capítulo. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. ¿Y por qué no son salvos si de ellos viene el Mesías? Ellos escucharon de primera mano a Jesús. Eso nos lleva a nuestro segundo punto, versículo 16. Sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio. Ellos han escuchado el Evangelio, pero no lo obedecieron. No creyeron en el Mesías. No se arrepintieron de su pecado y peor aún, crucificaron a su Mesías. No todos hicieron caso al Evangelio. Israel endureció su corazón para no ver las señales de las profecías. Y aún de escuchar el mensaje directo de Jesús y no quisieron atender su voz. Y cita un pasaje del Antiguo Testamento para demostrar su punto que no todos iban a creer el mensaje del Evangelio. Porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y este es un pasaje mesiánico de Isaías 53. Y observen algunas cosas que dice. Fue despreciado y desechado de los hombres, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no lo estimamos. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Está hablando de Israel. Una profecía de que no iban a creer el anuncio del Evangelio. Y no solo Pablo cita este pasaje, también Jesús lo cita por la misma razón en Juan 12. Hablando también de judíos, dice, pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Y Jesús, ahí vemos que se cita Isaías 53. Y es irónico la relación que tiene. Hablando de un Mesías sufriente en el cual no creen, va y cita Isaías 53 que habla del Mesías sufriente, pero pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a este mensaje? Es la realidad del rechazo de Israel. Y no solo de Israel, muchos oirán el Evangelio y lo rechazarán. Y tenemos que ver esto, que la fe y la obediencia están ligadas. No puede haber fe salvadora sin obras, porque una fe verdadera resultará en obediencia. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Santiago 2:17. Ahora observemos algo aquí. Pablo hace claro que la fe en Cristo, que es necesaria para salvación, no puede venir solo por una revelación natural. Versículo 17. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Aquí está nuevamente el orden ya claro y definido. El Evangelio se predica, se escucha y se cree.
Pero dice que es por la palabra de Dios y no por un conocimiento general de Dios. Es decir, que esto no puede ser obtenido por la revelación natural, sino por la revelación especial de Dios. Y Pablo ya explicó esto en el capítulo 2, que no somos salvos por una revelación natural, la cual podemos ver y entender por medio de lo creado. Pero sí es suficiente conocimiento para dejar a los hombres sin excusa por sus pecados. Porque Dios los ha hecho evidente su existencia. Y la condición pecaminosa de la humanidad se ha hecho evidente también por medio de sus conciencias. Pero eso no es suficiente, porque no revela cómo ser salvos. Y solo hay un camino, una fe y un bautismo. Solo, dice, por la palabra de Cristo. El conocimiento acerca de Cristo y de su obra. Ahora observen también que la fe no es algo que nosotros generamos. Viene del mensaje externo de la palabra y del llamamiento interno del Espíritu Santo. Solo la palabra de Cristo puede producir fe verdadera. Y el asunto es que al escuchar el Evangelio, el oír por la palabra de Cristo, tiene que ir de la mano con una respuesta del corazón. Pero un corazón que no ha sido transformado no puede entender las cosas de Dios y no puede creer el mensaje. Ustedes, que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo como hicieron sus padres, así hacen también ustedes. Hechos, capítulo 7, versículo 51. Dice, incircuncisos de corazón. Aquellos que no tienen un corazón regenerado o circunciso, rechazarán el Evangelio. Entonces, si alguien será salvo, tienen que oír la palabra de Cristo. Es el medio que Dios escogió para salvación. Pero ese llamado externo puede ser rechazado por corazones incircuncisos. Entonces el hombre es responsable por rechazar el Evangelio. Y esa es la idea de nuestro tercer y último y corto punto. Los hombres pecadores son responsables por sus pecados. Y son responsables también de escuchar el mensaje del Evangelio cuando se les comparte. Y también son responsables de tomar el mensaje y de creer. La Escritura es muy clara en cuanto a esto. Los hombres no pueden creer. No pueden creer por su condición natural. Eso habla de una incapacidad. Pero también habla de que no quieren creer. Eso habla de una negación personal de su voluntad o de su libre albedrío. No pueden obras, no quieren voluntad. Y eso ata con Romanos 9, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. El hombre no puede ni quiere. Es una realidad. Juan lo pone así. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Aquí está la voluntad del hombre en acción. Amaron más las tinieblas. Entonces, hablando de la responsabilidad de llevar el mensaje, pero también de recibirlo. Y eso es lo que Pablo está diciendo con respecto a Israel. Versículo 18. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Y cita Salmos 19. Observen lo que Salmos 19 dice en sus versículos 1 al 4 con relación a la revelación natural de Dios, pero también hay algo con respecto a la revelación especial de Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Pero por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Salmos capítulo 19 versículos del 1 al 4.
Entonces tenemos la revelación general de Dios por medio de la creación y dice, no hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Pero, y aquí habla de su palabra, la palabra de salvación de Cristo, que sería llevado a los confines de la tierra. Esto Pablo habla en el sentido de hipérbola, de cómo el Evangelio se ha expandido grandemente aún en su tiempo, pero también de una profecía, de una realidad. El Evangelio será llevado a todo rincón de la tierra. Y Pablo usa este pasaje para dar a entender que los gentiles tienen un conocimiento general de Dios, pero no lo buscan. Tienen el conocimiento que hay un Dios y no lo buscan. Y ahí son responsables de eso. Pero Israel tenía la revelación especial de Dios. Ellos sí escucharon el mensaje que tenían que creer y aún así ellos lo rechazaron. Entonces, si los gentiles no tenían excusa, Israel mucho menos. Entonces el asunto no es ignorancia, sino un rechazo voluntario. Un rechazo del Evangelio por parte de Israel que demuestra que todos tenemos una responsabilidad en cómo respondemos al mensaje del Evangelio predicado. Y con esto pone de manifiesto que es posible escuchar el Evangelio y de rechazarlo completamente. Puede tener sentido, pero no es para mí. Y aquí cita Salmos, aludiendo que Israel también sabía que eso precisamente estaba escrito. Pero aún más específico, ellos también sabían que no solo no iban a creer, y que iban a rechazar el mensaje, y que los gentiles serían añadidos. El pueblo de Israel iba a ser rechazado, y los gentiles iban a ser añadidos. Eso estaba claro en sus escrituras, en Moisés y en sus profetas. Y aquí Pablo cita dos pasajes del Antiguo Testamento para demostrar que Israel había escuchado el mensaje, que lo conocía y que aún así decidió ignorarlo. Pero al citar esos pasajes también menciona la profecía de la inclusión de los gentiles, nosotros. Versículo 19. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento los provocaré a ira. Pablo cita aquí Deuteronomio 32, 21. Israel tenía el conocimiento, pero no tenía la fe. Sabía de la ley, pero rechazaron a Cristo. Y por esa razón Dios provocó a celos a Israel a través de la inclusión de los gentiles. Y debemos notar que esto siempre ha sido parte del plan de Dios. No fue algo accidental que sucedió. Esa es la promesa a Abraham. En tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ahí ya estábamos incluidos nosotros. Nada ha sido plan secundario en todos los pactos o sucesos en la historia de la redención. Ahí estábamos nosotros incluidos en el pacto de gracia. Y observen lo que dice, versículo 20. E Isaías es muy osado y dice, fui hallado por los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y aquí está citando Isaías 65.1. Isaías 65.1 dice, me dejé buscar por los que no preguntaban por mí. Me dejé hallar por los que no me buscaban. Dije, aquí estoy, a una nación que no invocaba mi nombre. Israel sabía que llegaría el tiempo de los gentiles y aún así no quiso aceptar, no quiso creer. Rechazó todo lo que el Mesías vino a hacer, rechazó todo el cumplimiento de la palabra, rechazó completamente las promesas de Dios. Fue un rechazo total. Y luego finalmente una cita más del Antiguo Testamento para validar ese rechazo de Israel. Versículo 21. Dice Pablo, pero en cuanto a Israel, dice,
todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Esta es una cita, continuando en Isaías 65, versículo 2. Esto muestra la gran misericordia persistente de Dios de buscar a su pueblo. Él continúa extendiendo su mano a su pueblo. Y como dice Hechos 17:27, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Él está con su mano de misericordia extendida. El que decide rechazarla eres tú. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Pero los hombres no quieren venir al pleno conocimiento de la verdad. Dios incluso mandó la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Y esto es cierto de Israel en ese tiempo. Y es cierto para todo hombre incircunciso de corazón. Por lo tanto, hay responsabilidad de parte del hombre de recibir y de creer el mensaje del Evangelio. Tienes que hacer algo con este mensaje. Para terminar, vemos entonces que debe de haber predicadores fieles que lleven el mensaje de la verdad y que consideren que el mensaje es importante, de entregarlo tal cual lo recibieron, y que consideren que es importante tomar el mensaje y de irlo a llevar para que otros puedan creer con una fe salvadora. Porque una fe que no está basada en el conocimiento de la verdad y la justicia de Dios no es una fe que salva, es una fe vacía. Sí importa el mensaje que crees y qué haces con ese mensaje. Y esa es la pregunta. ¿Tú qué crees? ¿Cuál es el mensaje que has creído? ¿Puedes al menos mencionar algo acerca del Evangelio que entiendas? Como dice un chiste que escuché, alguien le pregunta a un cristiano, ¿y tú qué crees? Yo creo lo mismo que cree mi iglesia. Ah, ¿y qué cree tu iglesia? Y contesta, la iglesia cree lo mismo que yo creo. ¿Y me puedes decir qué es lo que tú y la iglesia creen? Y responde, pues creemos en lo mismo. Bueno, ese tipo de fe no sirve. No se trata de tener fe en la fe, o de tener fe en la religión, o de tener fe en tu iglesia. Es tener fe en la persona y en la obra de Jesucristo. Tienes que creer un mensaje específico. Y puedes sentirte a lo mejor diferente, que a lo mejor ese mensaje no es para ti este evangelio, pero déjame decirte que tú eres un pecador que necesita nueva vida. Todos somos pecadores. Estamos bajo la misma condición espiritual. Nadie está por encima de otro en cuanto a la salvación. Por eso todos necesitamos un Salvador. Por eso el Evangelio es para todos los hombres. Todos necesitamos el Evangelio de Jesucristo. Y si seremos salvos, será por el mismo medio de salvación que Dios ha establecido. Es el medio que Dios estableció por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Es el mensaje que debemos de compartir con nuestros familiares, con nuestros amigos, compañeros y por todo el mundo. Es el mismo mensaje que nosotros necesitamos entregar, porque si no lo escuchan, no van a creer. Y si no creen, estarán condenados al infierno. Pero si lo escuchan, hay esperanza. Pueden creer. Y si creen, serán salvos. Pero si no lo creen, estarán condenados al infierno. Es importante llevar el mensaje. Y es importante que se reciba el mensaje. Eso quiere decir que en lugar de desmotivarnos cuando compartimos el Evangelio y no creen, deberíamos de motivarnos aún más para alcanzar a más. Si por cada persona que le compartes el Evangelio que no cree, compartiéramos a 2 más, imagínate. Debemos dar prioridad a la gran comisión y a la proclamación del Evangelio. Hermanos,
Ahí tenemos ilusiones ópticas con las que pueden romper el hielo con un corto mensaje del Evangelio. Tenemos billetes del $1.000.000 que pueden hacer como broma, que tienen un corto mensaje del Evangelio. Dejar tratados evangélicos donde puedas. Invitar a gente a la iglesia para que escuche el Evangelio. Podemos hacer algo para compartir el Evangelio. Y no todos van a ser salvos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pero nunca sabrán del Evangelio, ni nosotros sabremos si serán salvos si no les compartimos el Evangelio. Hay una prioridad en esto. Y debe de haber una respuesta en obediencia a ese Evangelio. Somos responsables al escucharlo. Por lo tanto, tú que en esta mañana estás sin Cristo hoy, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón para creer este mensaje que se te ha compartido. Dios tiene las manos de misericordia extendidas diciendo, aquí estoy, vengan a mí, vuélvanse a mí, crean en mí y vivirán. Amén. Padre, Dios de toda misericordia, podemos ver tu gran misericordia en ese deseo que tú tienes para la salvación de todos los hombres, que tú tienes tus manos extendidas en misericordia y que tu evangelio debe de ser predicado a toda criatura, en toda nación. Señor, pon en nosotros un celo, personalmente, pero también como iglesia, de ser predicadores de la verdad, de ser predicadores de tu evangelio y de llevar el evangelio a toda persona. Pon en nosotros esa carga de ir y compartir el evangelio, de ser de esos que sus pies son hermosos por anunciar el evangelio del bien. Ayúdanos personalmente como creyentes en esta responsabilidad, pero también como iglesia, a seguir conscientes de la proclamación de tu evangelio, pero también de apoyar a las misiones, y no solo económicamente, pero también en oración, a orar por aquellos que son valientes para ir en medio de la persecución, aquellos que han tomado la decisión de dar sus vidas por Cristo. Te pedimos por ellos, por cada misionero, por cada persona que está en algún lugar remoto, a lo mejor escondido, a lo mejor encarcelado. Todos aquellos que han tomado la decisión de ir a un lugar oscuro, de bajar a ese pozo, te pedimos que los guardes y que les ayudes y que tu palabra sea con ellos. Nuestras oraciones son con ellos, pero también que como iglesia podamos seguir sosteniendo a más que bajen a ese pozo oscuro, a esas tinieblas, para que tu luz brille y tu reino sea expandido. Ayúdanos en esto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.